Vamos ahora a resolver un ejemplo referente al tema de movimiento armónico simple del capítulo movimiento oscilatorio. El ejemplo dice lo siguiente: una partícula presenta un desplazamiento dado por la expresión x igual a 4,0 metros por el coseno de 3,0 pi por el tiempo más pi, donde x está en metros y t en segundos. Calcular a la amplitud del movimiento, la frecuencia angular y la constante de fase, b la frecuencia y el periodo del movimiento y c el desplazamiento de la partícula en un tiempo t igual a 0,25 segundos. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello consideremos los datos que nos dan en el enunciado. Tenemos entonces que el desplazamiento de una partícula que presenta movimiento armónico simple está dado por la expresión x igual a 4,0 metros por el coseno de 3,0 pi por el tiempo más pi. Resolvamos entonces la parte A, donde nos piden la amplitud del movimiento, frecuencia angular y constante de fase. Para ello tenemos que comparar esta expresión que nos dan con aquella que corresponde a la ecuación general para una partícula con movimiento armónico simple, que es x igual a por el coseno de omega t más phi. Al comparar ambas expresiones tenemos entonces que la amplitud viene a ser 4,0 metros y escribimos entonces a igual a 4,0 metros. La frecuencia angular o velocidad angular omega viene a ser entonces 3,0 pi. Y esa frecuencia angular o velocidad angular se expresa como 3,0 por pi radianes sobre segundo. Recordemos que los radianes son una unidad de medida angular que en ocasiones se suele omitir, pero que, como en el presente caso, es necesario especificar. Tenemos entonces que la constante de fase phi viene a ser igual a pi. Y ese valor de la constante de fase phi es igual entonces a pi radianes. De esta forma entonces hemos resuelto la parte A. Vamos ahora a la parte B, donde nos piden la frecuencia y el periodo del movimiento. Empecemos determinando el periodo. Para una partícula que se mueve con movimiento armónico simple, el periodo es igual a 2pi sobre omega, es decir, la frecuencia angular. Y reemplazando valores tenemos que el periodo t es igual a 2pi y este valor está dado en radianes sobre la frecuencia angular, que es 3,0 pi radianes sobre segundo. Es así como cancelamos las unidades de radianes con radianes y obtenemos entonces un valor para el periodo t igual. Luego de cancelar también el valor constante pi, nos queda entonces 2 sobre 3 segundos. Nos queda segundos porque observemos que tenemos 1 sobre segundos a la menos 1 y esto corresponde a 1 sobre 1 sobre 1 sobre segundos, lo que nos da la multiplicación de extremos, el valor del numerador en cuanto a unidades 1 por segundo sobre, en el numerador, el producto de medios 1 por 1, es decir, las unidades de segundos que corresponden al periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo requerido para que la partícula complete una oscilación completa. Y este valor nos da 0,66, valor que se repite periódicamente, lo cual indicamos con un símbolo sobre este número 6. Determinemos ahora la frecuencia. La podemos hallar como 1 sobre el periodo, por tanto reemplazamos el valor de 1 sobre el valor del periodo, que es 0,66 segundos, y esto nos da entonces una frecuencia igual a 1,5 segundos a la menos 1. Recordemos que este valor de segundos a la menos 1, estas unidades corresponden a las unidades de Hertz, por tanto tenemos que la frecuencia es igual a 1,5 Hz
que se abrevia como Hz. También podemos determinar la frecuencia mediante otra expresión. La frecuencia también podemos hallarla como igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Reemplazamos entonces el valor de la frecuencia angular, que es 3,0 pi radianes sobre segundo, y eso se encuentra sobre 2pi en unidades de radianes también, las cuales indicamos. Cancelamos el valor constante pi y las unidades de radianes con radianes, y nos queda entonces 3 sobre 2, que nos da entonces un valor de la frecuencia de 1,5 segundos a la menos 1 o 1,5 Hz. Vamos ahora a resolver la parte C, donde nos piden el desplazamiento de la partícula para un tiempo t igual a 0,25 segundos. Pero antes, recordemos que la frecuencia es igual al número de oscilaciones en la unidad de tiempo, en este caso en segundos. Por tanto, esta partícula efectúa 1,5 oscilaciones por segundo. En la parte C tenemos entonces que para un tiempo t igual a 0,25 segundos debemos hallar el valor del desplazamiento x. Este valor lo hallaremos en unidades de metros, tal y como se indica en el enunciado. Reemplazamos entonces en la expresión dada para el desplazamiento de una partícula que se mueve con movimiento armónico simple, x igual a 4,0 metros por el coseno de 3,0 por pi. Recordemos que eso está en unidades de radianes sobre segundo por el tiempo, que es 0,25 segundos más pi radianes. Cancelamos de este modo las unidades de segundos con segundos y nos queda entonces que esta expresión es igual a 4,0 metros, que multiplica el coseno de 3,0 pi, que multiplica 0,25, lo cual nos da 0,75 pi radianes más pi radianes. Tenemos entonces que este desplazamiento x es igual a 4,0 metros, que multiplica entonces el coseno de 1,75 pi radianes. El valor del coseno de 1,75 pi radianes es de 0,7071. Se puede hallar en una calculadora en el modo de grado en radianes. Es así como tenemos que el valor del desplazamiento en este tiempo, x, es igual al producto de esos dos valores, es decir, 4,0 metros por 0,7071, lo cual nos da finalmente un valor para el desplazamiento de x igual a 2,83 metros, e indicamos que es para un tiempo t igual a 0,25 segundos. Y de esta forma concluimos el presente ejemplo referente al cálculo de las propiedades básicas de una partícula que se mueve con movimiento armónico simple. Los invitamos a estudiar nuestros videos referentes al tema de movimiento armónico simple y del capítulo movimiento oscilatorio.